Chicos, buenos días. En este caso vamos a hablar acerca de la cultura chavín. El profesor ya había avanzado el tema con ustedes, nos había colgado en el Classroom, solamente faltaba la explicación del tema, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es explicarles el tema de la cultura chavín. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar. Para lo cual voy a compartir mi pantalla para que puedan observar el archivo que preparé para ustedes con diapositivas, ¿ya? A ver. Compartir. A ver, en este caso vamos a ver lo que les había preparado acerca de la cultura chavín. Chicos, un momento, por favor. A ver, aquí tenemos lo que es la cultura chavín, ¿no? Nos dice que la cultura chavín estaba ubicada en el callejón de Ponchucos, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, afluentes del río Marañón, en el actual distrito de Chavín de Huánuco, en la provincia de Huari, en la región Ancash. En la segunda diapositiva podemos ver la ubicación donde estaba la cultura, donde se ubicaba la cultura chavín, el espacio que utilizaba, ¿no? Que era Lima y la parte del norte o una parte del sur de Lima. Cuando hablamos acerca de la cultura chavín, estamos hablando de su descubridor. El descubridor de la cultura chavín fue el doctor Julio César Tello Rojas. ¿Cuándo lo descubrió la cultura chavín? Lo descubrió en el año de 1919. Ahora, cuando hablamos de las características generales que tiene la cultura chavín, decimos que es la cultura matriz y pan-peruano. ¿Por qué se dice que es la cultura matriz? Porque hasta ahora último se pensaba que era la primera cultura descubierta, hace mucho tiempo atrás, que fue la primera cultura, ¿no? De ahí se desprendieron las demás culturas. También nos dice que como base principal de esta cultura chavín era la agricultura. Ellos eran grandes agricultores. También nos dicen que iniciaron los controles de irrigación para lo que eran, para los regadíos de sus campos, ya que ellos se dedicaban a lo que es la agricultura. Ellos iniciaron tanto su expansión demográfica, significa el territorio que ellos ocuparon en nuestro país. Su estructura social se hace más compleja y jerarquizada. Ahora, cuando hablamos acerca de la organización social de la cultura chavín, ellos generalmente, en ellos predominaba bastante lo que era la religión. Por eso nos dice que era una organización tanto clasista, religiosa, represiva y opresora, ¿no? Donde la élite estuvo integrada por los sacerdotes que hacían funciones de intérpretes y representantes de las divinidades. Además, poseían el control de sus medios de producción, el excedente productivo y la fuerza laboral. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? ¿No? Como te venía diciendo, ellos generalmente, las personas con mayor cargo eran los sacerdotes. Ellos se regían bastante en lo que era la religión, ¿no? Entonces, por lo tanto, la élite se refiere a las personas de mayor cargo, o de mayor importancia, o de mayor autoridad, eran los sacerdotes. Los artesanos, campesinos y pastores estaban agrupados en ayos, los cuales conformaron las clases productoras dominadas, ¿no? Y socialmente excluidas del control de Estado. Los guerreros probablemente integraban una fuerza represiva al servicio de la clase dominante. Ahora, cuando hablamos acerca del aspecto político de la cultura chavín, nos dice que es un estado teocrático. Teocrático viene de la religión, ¿no? Eso quiere decir que ellos estaban gobernados por sacerdotes, por reyes sacerdotes. La religión fue un medio de dominación ideológica.
En esta cultura predominaba bastante lo que era la religión, y de esa manera lo aplicaban de forma de dominar las ideas de las demás personas. La élite sacerdotal tuvo el control social. Si tú te das cuenta, hasta ahorita hemos visto la organización social, también están los sacerdotes. Cuando hablamos del aspecto político, también está incluido los sacerdotes. Eso era porque ellos gobernaban en la época de la cultura chavín. Su base es la imposición de una parafernalia. Ahora, cuando hablamos acerca del aspecto económico de la cultura chavín, nos dice que la base económica fue la agricultura, ¿no? El uso de canales de irrigación. Acuérdate que los canales de irrigación les servía a ellos para poder regar sus grandes campos para que pudieran cultivar lo que ellos sembraban. Nos dice que usaban el estiércol del animal para fertilizar sus suelos. Estiércol es igual que guano, o también conocido como heces. Ellos utilizaban las heces de los animales para poder fertilizar sus suelos, ¿no? Para que esos suelos puedan reproducir mejores frutos. La economía fue complementado por la ganadería, por la pesca y el comercio, ¿no? Ganadería, acuérdate que hablamos acerca de los animales, la pesca, como su mismo nombre lo dice, y el comercio al momento que ellos vendían estos productos. Ahora, cuando hablamos, en la siguiente diapositiva tenemos una imagen de cómo eran los regadíos que ellos utilizaban, ¿no? Ahí tenemos la imagen. Ahora, cuando hablamos acerca del aspecto religioso, la base del sistema, tanto político, social como económico, estaba basado en la religión. El principal mecanismo de dominación ideológico y político aplicado por la élite. Acuérdate que la élite estaba formada por los sacerdotes, ¿no? Nos dice que fue politeísta, solátrica y sanguinaria. Politeísta significa que creían en varios dioses. Solátrica significa que algunas imágenes de animales. Y también nos decían que es sanguinaria porque ellos realizaban sacrificios. Representado por motivos antropomorfos, fitomorfos, ictiomorfos y zoomorfos, ¿no? Nos dice que ellos generalmente, para ellos sus dioses eran algunas figuras de ciertos animales o de personas medias deformes y cosas por el estilo. Ahora, cuando hablamos acerca de las manifestaciones culturales que tiene la cultura chavín, vamos a hablar acerca de la escultura. Por ejemplo, fue eminentemente religiosa, expresando su cosmovisión mágico-religiosa, con fines de dominación ideológica y política, ¿ya? Entre ellas tenemos el anzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello, las cabezas clavas y la estela de Yau, ¿ya? Ahí tenemos esas esculturas. Inclusive en la siguiente imagen, aquí vamos a observar cómo era el anzón monolítico, cómo era la estela de Raimondi, cómo era el obelisco Tello y también cómo eran las cabezas clavas. El anzón monolítico dice que era una formación ellos generalmente utilizaban la imagen del jaguar, del cóndor y de la serpiente, ¿ya? Y que el anzón monolítico era como un cuchillo ceremonial. En la siguiente imagen, la estela Raimondi, si tú lo puedes apreciar bien, es como si fuera un hombrecito bajito, con las manos abiertas. Dice que esta imagen representaba al dios Huiracocha, ¿ya? Ahora, ¿para qué ellos fabricaron estas cabezas clavas? Estas cabezas clavas que tenían una imagen más o menos como de persona, pero también a la vez de animal. ¿Era para qué? Porque ellos lo pusieron en sus paredes de sus templos. Eso era para que las personas tuvieran temor de acercarse a ese lugar, ya que ese lugar era un lugar sagrado y solamente tenía que ser concurrido por los sacerdotes o personas de importancia. Ahora, cuando hablamos acerca de la cerámica de Chavín, tuvo las características siguientes, ¿no? Era ceremonial porque lo utilizaban para las ceremonias que ellos realizaban, porque acuérdate que ellos se basaban en la religión. También nos dice que era monócroma, porque utilizaban solamente un color. La base plana, como te das cuenta en esta imagen, la base
que tiene este huaco o esta cerámica, es plana. Nos dice que es globular porque tiene una forma de globo, el pico de botella y la asa gollete, escribo y decoración. Esa es una cerámica de la cultura chavín. Cuando hablamos acerca de la arquitectura de la cultura chavín, nos dice que se versaba en lo que era religioso y monumental. Acuérdate que ellos fabricaban bastantes templos, ¿no? ¿Y de qué material lo realizaban? Lo realizaban de adobe y de piedra. Ellos generalmente, como te decía, ¿no? Edificaban templos y centros ceremoniales en los cuales hacían sus ceremonias. Forma de uno, usaron ventanas, y entre ellos tenemos el templo de Chavín de Huanta y el castillo de Chavín. Ahora, cuando hablamos acerca de metalurgia, estamos hablando de qué metal ellos usaron en esa época, ¿no? En la cultura chavín, ellos trabajaron bastante lo que era el oro, conociendo la técnica de repujado y maquillaje. Y entre ellos destacan los tesoros hallados en Punturhuasi y Yunque. Esto es referente a lo que es la cultura chavín, ¿ya? Es considerada como la cultura más antigua hasta hace unos años atrás, porque no hace mucho que se ha descubierto que hay una cultura más antigua que la cultura chavín, que es la cultura caral. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque es importante que lo conozcan, ¿ya? Porque esta cultura caral recién ha sido reconocida ahora aún. Ahora, otra cosa más, chicos. Cuando hablamos acerca de la cultura chavín, estamos hablando, y hacerles recordar, porque de repente ustedes sí no saben esa parte de la historia que ha sido en los años 90, cuando nosotros sufríamos de terrorismo, esos terroristas llegaron a Lima y secuestraron a varias personas importantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos querían matar a esas personas importantes, a políticos, en la embajada de Japón. Entonces, ¿qué hizo el ejército? El sistema de inteligencia del ejército tuvo que hacer un plan para rescatar a esas personas, para que de esa manera esos políticos salieran con vida, ¿no? Y no sean perjudicados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A este operativo, los del ejército le llamaron Chavín. Bueno, chicos, les voy a dejar como tarea que ustedes investiguen, ¿no? O que de repente su papá les cuente qué fue lo que pasó en la embajada de Japón, ¿no? Y te van a contar ahí por qué le llamaron a ese operativo Chavín de Huanta. ¿Por qué le llamaron de esa manera? ¿Ya, chicos? Eso sería todo, chicos. Nos vemos. Espero que les haya gustado la explicación de la cultura chavín.